Urbano, muy buenas noches. Ya estás con nosotros. ¿Nos escuchas bien? ¿Me escuchas Sí, bien? Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, muy buenas noches. Ya decía pues que hoy tendremos a un invitado de lujo, aquel lanzador pues que cerró el campeonato 86-87 con Leones del Caracas, nada más y nada menos que con la joya del picheo, un no-hit no run. De verdad que para mí es un honor entrevistarte y tenerte en este live, pero como siempre, obviamente, le digo pues a los seguidores que se conectan, vamos a ir piano piano. Por ahí está Yocoima Mata, que te mando un saludo. Saludos, Yocoima, gracias por estar en sintonía. Saludos para Yocoima. Cuéntame, Urbano, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo sobrellevan esta cuarentena? Bueno, gracias a Dios todos bien, Víctor, por aquí. En verdad que cuidándonos mucho con esta pandemia, tratando de salir lo menos posible y de hacer las cosas con mucha precaución, el tapaboca, cada rato usando, desinfectándose las manos. Claro. Y bueno, nada, tratando de llevarlo lo más tranquilamente y relajadamente que se puede hacer en este tiempo de cuarentena. Bueno, Urbano, vamos a entrar de una vez en el terreno, a darle play a este live. Naces en 1962, falconiano de nacimiento en Punto Fijo. ¿Cómo fue esa etapa, esa niñez de Urbano Lugo? Obviamente un apellido reconocido en el béisbol venezolano, porque tu papá, del mismo nombre, el señor Urbano, que Dios lo tenga en su gloria, también jugó con los Leones del Caracas. Y el 6 de enero de 1973, tú tenías 11, 12 años, realizó esa gesta, convertirse en el primer criollo, en el primer venezolano, en lanzar un juego sin hit ni carrera. Coméntame primero cómo fue esa infancia de Urbano Lugo y luego ese juego de tu papá, que me imagino que estaban ustedes ahí de fanáticos apoyándolo. Bueno, para esa época no transmitían los juegos de puros criollos y era más que todo lo escuchábamos por radio en esa época. Si mal no recuerdo, era Radio Rumbo que transmitía, era el circuito del Caracas para ese entonces. Y bueno, ya uno acostumbrado, como dices tú, 11 años, ya uno se acostó temprano hasta el siguiente día que hubo la celebración y la gente eufórica en el pueblo donde me crié, en el barrio Miramar, conocido como Tropezón. Ahí nos criamos jugando béisbol caimanera en los Claro. terrenos que teníamos ahí. Y bueno, nada, así comenzó la carrera de Urbano Lugo hasta que, bueno, nos llegamos a incursionar en el béisbol menor, que fue allá en Punto Fijo, Criollitos de Venezuela, con un señor ecuatoriano que tenía una organización que eran los Bravos. Y bueno, ahí fue donde dimos los primeros pasos como pelotero amateur y por ahí me fui desarrollando y bueno, con la intención de llegar a ser pelotero profesional y ser emular a mi padre en ese momento, pues, de ser la pareja de padre e hijo, de haber firmado y de la península. Claro. ¿En qué momento, Urbano, te das cuenta tú a qué edad tenías cuando, bueno, te sentaste con tus padres y le dijiste, mira, papá, yo quiero ser pelotero como tú, quiero tener este estilo de vida y obviamente ser mi trabajo, pues ser un pelotero profesional? Bueno, fíjate, una anécdota. Mi papá cuando iba para Falcón, mis padres eran divorciados en ese momento, me veía lanzar y yo lanzaba encogido, como decía, mochito, decían. Ok, Decía que él no me veía que iba a ser pelotero, pero bueno, nada, el mundo da muchas vueltas y con las ganas y el deseo de siempre jugar pelota, porque eso era lo que uno tenía, salía de clase y agarraba un terrenito que había ahí y ahí nos poníamos a jugar las caimaneras de todos los días. Ya en el año 82, en el año juvenil, cuando vamos al Nacional de Ciudad Bolívar, eh, regreso a Falcón, ya le digo a mi papá que bueno, quería firmar al béisbol profesional y que tenía las ganas y el deseo de ser pelotero profesional. Entonces me dijo, bueno, esta es una carrera, no es muy fácil, tiene muchos obstáculos, pero hay que claro, vencerlo. Y además yo tenía ya un nombre muy grande en la espalda, que era Urbano Lugo padre. Ya cuando me veían, este era el hijo de Urbano Lugo. Tenía que claro, hacer una carrera por Urbano Lugo hijo. Y bueno, exacto. nada, con mucho trabajo, mucho sacrificio, empezamos a hacer
la carrera, empecé a dar mi fruto y a que me conocieran como Urbano Lugo Jr., sino como el hijo de Urbano Lugo. Pero bueno, Claro. así fue que empezó todo y yo creo que lo pude emular en todos los aspectos y siempre que hablábamos, bueno, nada, era compartir ideas de cómo se trabajaba en el béisbol profesional ya en ese momento. Claro, entiendo que en 1980, Urbano, tú sales de Falcón, me imagino, de rumbo a Caracas, a la capital, y juegas en el Inos, en el equipo del Inos, que estaba tu papá ahí. Sí, mi papá era coach de picheo Ok, en esa época. El señor Millán era el manager en ese entonces. ok, Cuando llego a Linos, mi papá me dice, tienes que decidirte por una de las dos posiciones, o pitcher o shortstop. ajá. Entonces yo le digo, porque era bueno, tenía Claro, muy buenas manos y si ponemos a videos atrás fildeando como pitcher, todo lo claro, que estaba por ahí cerca las agarraba. Bueno, entonces dije, no, bueno, me gustaba la posición, ambas me gustaban, pero me llamaba más la parte técnica del picheo y bueno, dije, voy a seguir por aquí, por este claro, camino y tratar de emularte en lo que tú le hiciste en el Room. Al momento de firmar, yo le digo, ajá. te prometo que yo voy a hacer unos Room para emularte, para hacer la pareja de padre e hijo en lograr esa hazaña. Bueno, de hecho, una hazaña inédita y bueno, yo creo que así que es una de las marcas que va a ser imposible de romper, obviamente, o de emular otra vez en la pelota profesional. Que se pueda dar, yo creo que se pueda dar. Lo que va a estar difícil es que sea con el mismo receptor, Baudilio Díaz, que en paz descanse. Baudilio Exactamente. retirando con mi padre, Baudilio retirándose conmigo, 14 años de diferencia contra el mismo equipo, Tiburones La Guaira. Mi papá un 6 de enero, a mí un 24 de enero del 87. Y bueno, es algo que tú te pones a ver y dices, bueno, las coincidencias, pero con el Claro. mismo receptor es bastante. Bueno, Pero de hecho, es importante aclarar que por qué Baudilio Díaz recibe los dos no run. En las investigaciones pues, que yo he hecho a lo largo de mi carrera, en la época que lanza tu papá ese no run, primero Baudilio evidentemente estaba novatico, estaba comenzando, pues, dando sus primeros pasos y era obviamente una temporada de puros criollos. Por correcto. eso es que, obviamente, para los que están preguntando por aquí, Baudilio fue el receptor de ambos no hit no run. Mira, antes de continuar por aquí, uno de nuestros seguidores, Miquilena Darmi, dice que bastante paraguaneros hay allá en Bahamas, Freeport, falconianos de corazón. Bueno, Saludos, sí. Miquilena. Y Ahí otra están pregunta, ¿de qué parte de Paraguaná eres tú? de, de ahí yo me crié, como te digo, en el barrio Miramar y Ok, parte de Caja de Agua fue donde empecé prácticamente a jugar béisbol. ok, ok, perfecto, perfecto. Urbano, entonces, estamos en 1980, ya a firmar, punto de firmar con Leones. ¿Quién fue esa persona de la organización de Leones que se acerca a ti y te dice, bueno, ya me acabas de decir, o shortstop o pitcher, y bueno, estampas la rúbrica? Y antes de eso, ¿siempre fuiste fanático de Leones del Caracas por tener a tu papá ahí en el equipo? ¿O había también su corazoncito con otro de los conjuntos de la No, liga? fanático del Caracas, bueno, aparte porque mi papá jugaba ahí y eso era lo que había en la familia. Unos que otros así que cuentan que fanáticos de otro equipo, pero el resto de la familia, caraquista Caraquista. 100%, sí. La firma se logra con el loco Torre, que en paz descanse, que le dice al negro Prieto, también padre, que en paz descanse, le dice, Ujú. mira, por ahí está el hijo de Urbano Lugo jugando béisbol AA y es un pitcher que ese año, mi primer año en el AA, gané 6, no perdí, casi que agarro la triple corona en AA. Ujú. Y bueno, nada, me invitan al estadio Ok. para, para hacerme un chequeo, pero antes de eso, Cardenales de Lara con Epi Guerrero, que en paz descanse también, y Domingo Carraquer, le dicen a Ujú. mi papá para ir, para verme allá en Barquisimeto, y ese fue el primer equipo con el que yo fui a hacer un tryout. Oh, ok. Hicieron un jueguito de exhibición, piché 5 innings, Ujú. tanto a Domingo como Epi Guerrero le dijeron, bueno, sí nos gusta, pero está muy joven, vamos a darle un tiempito más. Y mi papá dijo, bueno, sí, sin ningún compromiso. Y cada Ok. vez que veía a Domingo y a Epifanio decía,
nos hemos equivocado. Pero bueno, son cosas del destino. Fue cuando Cosa del regresamos béisbol. a Caracas y en una sola vez que hicimos un tryout, un bullpen allá en el universitario, me Ujú. firmaron y Pompeyo Davalillo con la organización de los Angelinos de California. Para eso, para ese entonces, Rodilio era escado de la organización de los Angelinos de California. Ok. ¿Cómo fue esos primeros días al colocarte el uniforme, el mismo uniforme pues que vistió tu papá durante tantos años y compartir clubhouse específicamente, Urbano, con varias leyendas del béisbol profesional, Jesús Alfaro, estaba el señor Emilio Carrasquel, el mismo Andrés Galarraga que estaba dando pues también sus primeros pasos en la liga y bueno, tener a Pompeyo ahí, ¿no? Obviamente como mentor. Sí, bueno, ahí fui acogido prácticamente en esa época porque estaba Baudilio, que en paz descanse, Gonzalo Márquez, También. Antonio Armas, Luis Peñalver, Gilberto Marcano, Ubaldo Heredia, Estaba Willy Baldo Quintana también. Willy Baldo, exactamente, Luis Turne, que en su época, cuando mi papá jugaba, bueno, entraron todos esos, por decirte, esos novatos ahí que te acabo de nombrar. Claro, Y como todo, o sea, la bienvenida, de decirme cómo tenía que trabajar en el béisbol profesional, el ritmo era totalmente diferente en lo que se hace el béisbol menor. por ahí está conectado Alex González. Saludos, Alex. Estaré Ahorita lo en acabo de ver sintonía. también. Vamos a aprovechar de mandar saludos. Se conectó mi hermano Kelvin Lugo, que está en Colombia, Ah, bueno. Iván González, que es periodista, y su Sí, esposa, Iván Gonzalo Romero. Sí, saludos, Iván. eh, Claudia. Claudia también, Ujú. amigos amigos no, familia que nos regala la vida en estas Así es. circunstancias y muchos años con Nelson Pérez y la gente de Falcón también veo que se están ahí, están. Sí, sí, sí. Hay bastantes falconianos hoy. Qué bueno, qué Sí, sí. bueno. Urbano, llega el momento de subirte a la lomita para tu primer Caracas Magallanes. El clásico de clásicos en la pelota venezolana. Lo viviste como fanático, obviamente, al acompañar a tu papá. ¿Cómo se sintió, si recuerdas, pues, ese primer Caracas Magallanes? Y para Urbano Lugo, que con tanta trayectoria en su carrera, ¿qué representaba lanzar un Caracas Magallanes? Bueno, fíjate, pichar un Caracas Magallanes, yo creo que ese es el sueño de cualquier pelotero. Tanto como pitcher, como sobre todo vivirlo en el terreno es totalmente diferente. El ambiente, solamente el salir al terreno y ver el estadio lleno, la bulla que metían en el estadio, es que hay que disfrutárselo, no, con un respeto a todos los equipos, pero un Caracas Magallanes no tiene nombre. A mí me tocó lanzar aquí en Estados Unidos en un día de independencia con Sí. 65.000 personas y no se escuchaba tanta bulla como 30.000 personas que en esa época se utilizaba el center fielder y se llenaba todo el estadio universitario. En tu caso, obviamente el factor casa siempre prevalece. Pero a ti te gustaba lanzar más un Caracas Magallanes en Valencia y ganarle, evidentemente, al Magallanes allá, o te gustaba, te sentías, pero más que cómodo en el universitario. Bueno, en el universitario uno siempre, en casa uno se siente más cómodo porque tienes el apoyo del fanático, pero como Claro. tú vas a jugar en Valencia, es dominarlos ahí en su casa también. Es una rivalidad que donde se jugase iba a ser bueno. Nosotros tuvimos un récord, jugamos para decidir en unos campeonatos Magallanes y Caracas en Maracaibo. Ok. O sea, Y jugaron ganamos, un estadio alterno. no, porque jugamos un juego extra y Ah, tuvimos ok, que jugarlo ok. allá en Maracaibo y el que ganara iba a la final contra las Águilas del Zulia cuando en la famosa ida de Vizquel a Estados Unidos regresó y bueno, regresamos después de tres derrotas, Bajándose del avión prácticamente. ganamos 4 juegos en Colombia. ¿Alguna anécdota en específico que te haya sucedido previo a un Caracas Magallanes urbano que tú mantengas pues viva en la memoria? No, fíjate que más que todo con el Molino Rum sí tengo uno muy bueno, pero Claro. con el Caracas Magallanes, bueno, había un paisano en la península que tenía una arepera Uh-huh. y siempre apostábamos que si yo perdía, yo le pagaba las arepas y cuando yo ganaba, él me daba las arepas. Pero ¿Cuántas arepas gratis te llevaste? eran 10 arepitas, eran Qué 10 bueno. arepitas. Pero son cosas que lo hacía con mi gente, con los más allegados y con la gente de mi tierra, pues que siempre
pude compartir mucho allí. Claro, claro. Mira, aquí una pregunta, antes de irnos, obviamente, adentrarnos en ese juego sin hit ni carreras tuyo. ¿Qué bateador fue el más difícil, o bateadores fueron los más difíciles que tú enfrentaste en el béisbol venezolano? El más difícil, o el más, bueno, Luis Ojo. Luis Ojo. Bueno, A Luis Ojo había que lanzarle strike para sacarlo de out, igual que Luis Salazar. Eran bateadores picheos malos. Hubo un año que me agarró, por decir de sopita, fue con Cardenales, se me olvidó el nombre. Fue en Serie Mundial y todo, pero ahorita lo recuerdo. Cañate, Julián Cañate. William Cañate, ok. Todos los picheos que le tirara, todos los picheos me le daban. Y yo decía, bueno, y después opté, bueno, dale por el medio, que él mismo se saqueaba porque tiraba picheos rompientes muy buenos, que yo pensaba que iba a dominar y me daba ahí. Tiraba picheos malo y me daba ahí, de, bueno, por el medio para que él mismo se saque. Fue un año que no pude sacar a Cañate de ave. Ese año me agarró el número de la cédula y se lo memorizó prácticamente. Exactamente. Mira, por ahí se conectó, ya está con nosotros Daniel Álvarez, director de aquí del Extra Base. Dice, el hombre de la maldición, bendición, por cierto. El chino. El chino. Yo siempre le digo al chino que es un espía. Tanto él como el hermano, fanáticos de La Guaira. Mamá, Mari, y papá, uribundo de los Leones del Caracas. Muchacho, yo no sé qué le pasó. Yo le dije que se descarrilaron. Que todavía está. Después de 35 años todavía sigue siendo fanático de La Guaira. Él lo que ha conocido es pura derrota. Sí, 35 años de sequía. Sí. Y entonces dice, bueno, la maldición de Urbano Lugo. Mira, Urbano, llegamos a 1985. Antes, vamos a hacer un paréntesis antes de ese No Hit No Run. Haces tu estreno en las Grandes Ligas. Un 28 de abril de 1985 debutas con los Angelinos frente a Seattle, a los Marineros. Pero yo me voy a ir un poquito más allá. 16 de junio de 1985. Si mal no recuerdo, yo todavía no había nacido, un Día del Padre. Fue contra Chicago. Okay. Ese día tuviste tu primera victoria como lanzador de Grandes Ligas. De hecho, para recordarte tu foja, ese día prácticamente lanzaste 8 entradas y ponchaste a 9 bateadores. Uno de ellos, Ozzie Guillén, que también lo viste el día del No Hit No Run. Cuéntame, ¿cómo recuerdas ese Día del Padre? Ese Día del Padre que te estrena, obviamente, victorioso en las Grandes Ligas. Claro, fíjate, en esa época también estuvo, aparte de Guillén, jugar con los Cachorros, estuvo... Salazar también. Estaba Luis Salazar, también sí. Carlton Fish era el catcher en esa Carlton época. Fish. Estaba Harold Baines también, que por aquí vi que también, que tú lo tenías de sopita. Porque sí. Apenas te batió 167 en las oportunidades que lo enfrentaste. Eso es correcto. También hubo el primer bate, no me recuerdo cuál es, pero ya te busco. Jugó aquí con La Guaira. Mira, ese día la alineación fue Rudy Lowe en el jardín izquierdo, Luis Salazar, tercera base, Harold Baines, right field, Greg Walker, primera base, Carlton Fisk, receptor, Oscar Gamble designado, Darryl Boston, center field, Julio Cruz, segunda base, y Ozzie Guillén en el campo corto. Darryl Boston. Antes de hacer el primer picheo, Darryl Boston le dice al árbitro que le chequee la pelota antes de hacer el primer lanzamiento. Entonces, cuando yo volteo para el dogado de los Medias Blancas, veo a Guillén riéndose porque él mandó a que chequeara la pelota porque él decía que yo tiraba saliva en ese momento. Ok. Y yo nunca llegué a usar ese picheo, pero bueno. Y eso era cada vez que que yo le tocaba pichar a los Media Blanca, antes de hacer el primer picheo, chequenle la pelota. Que la tenía ahí. Y bueno, nada, es un recuerdo bien bonito porque fue mi primer juego, 9 ponches, fue en Anaheim, por cierto, 8 innings y bueno, eso es uno de los recuerdos que uno guarda con más cariño, como es tu primera victoria en el mejor béisbol del mundo. ¿Cómo fue ese sentimiento cuando te llamaron, Urbano? O sea, recibir esa llamada de ascenso
¿Y a quién fue la primera persona que llamaste para darle la noticia? Bueno, estábamos en AAA, en esa época estaba el manager Winston Jena, el pilote, Ok. y acabamos de comenzar la temporada. Ese día me tocaba pichar. Y me Ok. dice, hoy no vas a pichar porque mañana vienen gente de Grandes Ligas que te quieren ver lanzar. Y le digo, bueno, está bien, uno nunca sabe, esperamos. Y Clyburn, Stu Clyburn, que jugó con Caracas también, Sí. le dicen, ustedes no van a estar fuera del line-up porque, bueno, lo quieren ver a ambos. Bueno, nada, todo el juego, cuando termina, nos llaman ahí dentro del club. Le dice, bueno, la noticia es que ustedes dos se van para Grandes Ligas mañana para Seattle. Ok. Bueno, primero vuelo en la mañana, vámonos para Seattle. Claro, claro, Llega claro. al Kingdom y en esa época llega a un estadio techado y digo, bueno, en Punto Fijo hay uno así. Impresionante la estructura y el terreno y bueno, nada, empezamos la práctica, todo normal. Bueno, oye, eres el primer relevo, me dice el coach de pitcher en esa época, Marcel Lachman. Ok. Y en el teléfono, bueno, ahí en el bullpen, en esa época el equipo visitante estaba por un lado de tercera y el otro lado nosotros en primera. Cuando sonaba el teléfono, el corazón me empezaba a latir de los nervios. Para ir Claro, pensando, no. Y claro, cuando claro. suena primero me dice, Lugo, caramba, bueno, pues ahí empezó la tembladera de la emoción de ver de ser la primera vez. En el momento que voy caminando del bullpen al montículo, se me hizo largo y digo, bueno, ¿y cuándo llego? Y nervioso, las piernas me temblaban. Al soltar el primer picheo, bueno, ya ahí me relajé y ya. Pero un juego, como dice, con el tiempo que uno tenía, pero es la emoción, es la satisfacción de estar lanzando en Grandes Ligas. Claro, 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 Pero claro. bueno, un recuerdo muy bonito y, y es lo que siempre te queda, pues, de las cosas que uno aprende, lo que te ha tocado vivir en la carrera de béisbol en este momento que me tocó a mí vivir con los Angelinos de California. Fíjate que, bueno, regresamos a Venezuela, esa temporada 8-5, 8-6, lanzaste apenas 7 aperturas. Sin embargo, al año siguiente, que es a donde vamos y a donde todo el mundo quiere llegar en este live, el año de tu coronación, evidentemente con Leones del Caracas, ya habías ganado un título. No, perdón, ese fue tu primer título con En Leones del Caracas. 8-1, 8-2, cuando el Carraquel agarró el mando, Ah, claro, claro, que fueron exactamente, fueron exactamente. a la Serie del Caribe, creo que yo lancé 3 innings Sí. en mi primera temporada con el Caracas Uh-huh. y me sacaron del roster y no me llevaron para México en la Serie del Caribe. Quedé más triste porque digo, Claro, bueno, claro, 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 ser claro. novato y como que le tocan siempre pagar la noviciada a cada quien cuando llega a un equipo así. Pero bueno, nada, eso no me desanimó. Yo de seguir trabajando fuerte para ganarme mi puesto y empezar a hacer mis números para estar ahí en la rotación del Caracas. Fíjate que, bueno, en esa final, pues prácticamente 8-6, 8-7, tú, Ubaldo Heredia, si mal no recuerdo también, Óscar Azócar estaban ahí lanzando. Amalio Carreño también estaba. Amalio Carreño estaba. Cuéntame cómo fue ese cuarto juego en el universitario. O sea, yo quisiera que nos ilustrases ese día. ¿Cómo fue ese día para Urbano Lugo? Bueno, Desde la mañana. sabes que uno siempre tiene, eh, es supersticioso. Ok, Y siempre, cada vez que me tocaba pichar, siempre me gustaba comer pabellón. ok. Y mi pabellón normalmente, agarro el taxi que me va a llevar para el estadio. Pero siempre me iba temprano, pichara o no pichara, siempre me iba a la 1 de la tarde para el estadio para llegar y acomodarme, tomarme mi tiempo y hacer mis pausas, lo que tenía que hacer. Recuerdo el taxista que me dice, hoy es Caracas La Guaira, hoy va a ganar La Guaira. Y yo le digo, sí, ¿y eso por qué? No, porque hoy es taquilla. Y él dice, ¿y eso existe? Y dice, sí, sí, usted se va a acordar de mí que hoy gana La Guaira porque tienen tres perdidos y entonces el Caracas necesita perder para extender la serie. Exacto, Digo, exacto. no existe jefe en el béisbol, jamás va a existir taquilla. Bueno, usted se va a acordar, le digo, no,
usted se va a acordar de mí porque el que va a pichar hoy soy yo. Y bueno, cada vez que he tenido la entrevista siempre hago Claro. esta anécdota y en verdad que fue muy jocoso. Llegando al estadio, recuerdo, eh, bueno, nada, que mi rutina normal, me cambio, me pongo a ver la tele, me pongo a escuchar música. ¿Qué música escuchaba Urbano Lugo antes de cada salida? Mira, en la organización de los angelinos siempre nos daban música instrumental para Ok, relajar. ok. Con los audífonos me sentaba en el locker, en mi silla, ponía mi música, relajarme. Veía el line-up del equipo contrario, hacía un repaso de cómo le iba a pichar a cada uno de ellos, qué picheo íbamos a utilizar, o sea, qué picheo iba a utilizar empezando el bateador y así desde el primero hasta el noveno. Y bueno, la rutina con mi masajista de toda la vida, que era el negro Robinson, Ok. eh, le dio masaje a mi papá y bueno, entonces me decía, me daba el masaje y un golpecito en el brazo. Vas a pichar 7 innings, a lo mejor 9, vas a pasar con unos apuritos, pero vas a salir de ellos. Y bueno, nada, lo demás era divertirse y disfrutar en ese ambiente. Pero en verdad que cuando tú entras a una organización que es los Leones del Caracas, conoces muchas estrellas. En esta época, Baudilio, ya establecido, el mismo Antonio Arma, Hugo Alvaredia, que era el caballo, Gilberto Marcano, eh, uh, Peñalver. Luis Bueno, Peñalver, claro. y bueno, nada, te sientes eh, como una familia. Es una familia porque prácticamente es tu segunda casa. Tú Claro. vives ahí. Yo llegaba siempre a la 1 de la tarde porque me gustaba siempre correr a pleno sol para disfrutar. Ahí tenía un compañero que en paz descanse, Flores Bolívar, que era mi Claro. compañero de carreras, de hacer los ejercicios. Y cada vez que yo llegaba al estadio, yo veía a Antonio Arma, que ya estaba. Y yo decía, bueno, pues si este es el caballo del equipo, llega a las 12. ¿Qué más le queda a uno como novato? Bueno, aprender de esta gente y la disciplina. Y es lo que aprendimos de mucha gente de la organización y querer y amar esa divisa, respetar el uniforme, querer a lo que es cuando te ponías el uniforme de los Leones del Caracas, bueno, eso era un honor, porque estabas Claro. representando una divisa, era tu familia y es lo que aprendimos de los que ya estaban ahí establecidos en el Caracas. Ya en el terreno, sobre el montículo, ¿en qué momento tú te das cuenta o empiezas a pensar, ya avanzado el juego, claramente, en qué momento comienzas a pensar en que, oye, puedo lograr esto y puedo cumplirle la promesa a mi papá? Bueno, ya cuando terminé el sexto inning y vi que no había hit, dije, bueno, faltan 9 outs. Se dice fácil, pero a lo mejor son tan largos también. Y vamos Claro. a cuidarme un poquito más. Gracias a Dios, detrás de Ron tenía Baudilio. Nunca hubo que chequearles. Tuvimos una conexión muy buena durante todo el juego. Y ante eso también la preparación. Vamos a trabajar bien, vamos a seguir el sistema que implementamos antes del juego, cómo le vamos a cada picheo lograrlo bien, tener la ubicación correcta y bueno, nada, eso fue, pasaron los innings, el séptimo, el octavo, bueno, cuando llega el noveno. Antes, déjame atajarte ahí, Urbano, y discúlpame que te interrumpa. Tranquilo. Antes de ese noveno inning, para ti, si recuerdas, ¿cuál fue el jugador más difícil de sacar out? Y suscribo una pregunta aquí de un seguidor, Martínez Cuica. ¿Qué jugada te causó más suspenso que podría haber roto ese no-hitter hasta el momento? Mira, un rolling de Luis Salazar a segunda, que Casey Kendall la tumbó y en el momento que la fue a agarrar se le salió y bueno, tenía chance para sacarlo. Yo pensé que ahí iba a suceder el hit. También un machucón de Café Martínez que logré saltar, quitarle un poco de fuerza y Casey Kendall me hizo buena jugada. Dwight Ok, Taylor, el right fielder también. El machucón de Norman Carrasco en el noveno inning, cuando se envasó café, vino Norman, sacó el machucón que fue el primer out y cuando agarro la pelota en ese momento la agarro con la mano limpia
y cuando veo el video que me regaló Pascual Artiles completo, porque en esa época lo tenía desde el quinto inning, Claro, veo que la pelota se iba alejando hacia la raya y bueno, pude estirar, agarrar y sacar a Norman en ese noveno inning para hacer el primer out, y Café era el primer jugador en llegar a la segunda base en ese momento. claro. Hablamos de esa jugada del Café. Obviamente muchos y gran parte de los fanáticos de Tiburones piensan que esa jugada fue hit por lo chiquita que fue y por cómo fue en general la jugada. En ese momento, ¿tú qué pensaste? Para ti fue hit, para ti fue error, como lo anotaron evidentemente los anotadores de ese momento. ¿Qué fue para Urbano Lugo? Mira, yo agarro la frase que dijo Carlito González, padre, en ese momento. Para romper unos home run en el noveno inning tiene que ser un hit sin que nadie lo agarre. En ese momento, el anotador se fue a la parte más efusiva de tratar de cubrirlo. Si alguien me hubiese dado un hit, ellos podían cambiar la anotación, pero no era necesario en ese momento darle un hit porque estaba dudoso, y Alfaro, como dijo él, ese es el error que él ha cogido con más gusto en su vida de agarrar, y en el momento de ver que Café, aparte que corría muy bien, tiró mal para que pudiera conectar en ese momento, fuesen decretar el error en ese momento. Cae el lado número 27, se produce pues lo que tanto habías anhelado y le cumples a tu papá. ¿Cómo fueron esos momentos posteriores a luego? Y además que se coronan campeones de esa temporada, único lanzador en lanzar un juego de este calibre, o sea, un juego sin fin de carrera, en una final venezolana. Claro, fíjate, para antes de llegar a cerrar ahí, cuando es el noveno inning, digo, en el Café, Carrasco y Pedrique. Le digo, bueno, tengo que sacar porque no me quería enfrentar a Guillén, porque Guillén siempre ha sido un buen bateador de contacto. Después con esos podritos que siempre bateaba, daba de Guillén, prefiero que me den un horror y no me rompan un horror con un podrito. Bueno, nada, me envasó Café por error y yo dije, bueno, doble play para no llegar a Guillén. Carrasco saca el machucón, llegó Café, dijo, bueno, me va a tocar de todas, me va a tocar Guillén en ese momento. Pedríquez con fly a primera. Y yo siempre, cada vez que dan un batazo hacia los lados de primera o segunda, siempre tuve la iniciativa de correr y cubrir para ese lado. Recuerdo que Andrés me da la pelota y me dice, fájate, vamos, que falta uno, que tú puedes. Ese momentito, desde primero al montículo, se me hizo de ahí achacadito, como si estuviera caminando de largo, pensando, digo, dos outs. Viene Guillén, que me vaya a romper el no run con un podrito, me va a doler más que me la saque. Claro. Y bueno, nada, primer picheo bola, digo, bueno, nos metimos en problemas. Segundo picheo bola, bueno, ahora sí, no tengo para dónde escoger. Picheo afuera, que cuando hizo el contacto, que Alfaro, cuando agarra la pelota y que señala con el guante, con la mano que ya la tenía, y suelta, bueno, ahí vienen las emociones. Bueno, he logrado lo que le había prometido a mi papá, y casualidades de la vida, estaba mi papá en el estadio y estaba mi mamá en el estadio. Una coincidencia que, wow, o sea, como que estaba predestinado para que vieran la hazaña de su hijo en ese momento. Claro. Mi madre, cuando con mi papá, mi mamá era magallanera. Ok. Se cambió al Caracas en el momento de que su hijo firmó los Leones del Caracas. Pero claro. le decía, bueno, voy al Caracas hoy porque vas a pichar tú, pero de resto, magallanera. O sea, ya, bueno, han pasado 33 años de ese momento, Urbano. Siempre he querido preguntarle a alguno de los lanzadores venezolanos que han realizado esta proeza, ¿qué tan difícil es lanzar un juego sin hit ni carrera? Sobre todo porque tienes que hacer todo a la perfección. Tienes que tener un nivel de concentración tal que no puedes mirar a los lados. ¿Qué tan difícil es? Mira, es eso, concentración. Yo, cuando estaba en la lomita, yo me enfocaba en lo que estaba haciendo. Yo no en ningún momento llegué a pensar, o sea,
que había tantos fanáticos. Me concentraba y era Urbano Lugo, Baudilio y los bateadores. Cuando quería disfrutar un ratico, me salía fuera del montículo, Ok. empezaba a frotar la pelota y hacía un escaneo desde el right fielder, regresaba por todo el dogado, o sea, giraba, Ujú. disfrutaba un momentito. Luego, bueno, nada, a concentrarme en lo que estaba haciendo y son momentos de que, como tú dices, uno se enfoca en lo que estaba haciendo. Pasaron muchas cosas en ese juego. En el dogado, uno siempre, yo tenía la costumbre de poner el guante en la esquina de donde yo me sentaba, ponía el guante y ponía la gorra. Ok. Pero no me sentaba, sino que subía al clubhouse a ver el juego en la tele. Cuando habían dos outs, regresaba yo al banco, me sentaba ahí, esperaba y cuando sacaban el tercero salía. Ok. Hubo un muchacho, un novato, que se fue a sentar y le han pegado un grito que el muchacho casi le da un infarto. Porque, no te puedes sentar ahí porque tú sabes qué es lo que está pasando. Cuando yo entraba al dogado, parecía que yo a todo el mundo se me quitaba, se desaparecía, nadie me Claro. miraba, o sea, porque era un juego tan importante, el cuarto juego de la final, lanzando unos en run y la cabalística es increíble. Claro. Sí, sí, Pero sí, sí. hay que vivirlo. Me tocó vivir cuando Mardal estaba lanzando unos run a los Tigres de Aragua. Y como Ujú. dicen, cuando tú estás manejando, tú estás enfocado en lo que estás haciendo, pero cuando Claro, estás claro. de copiloto, De copiloto. lo lleva ahí al nivel. Pero es increíble la reacción, el haber logrado la hazaña, el haber emulado a mi padre, ser la primera pareja en el mundo de Totalmente. padre e hijo, con el mismo receptor, contra el mismo equipo, el mismo mes, un sábado, tanto el de mi padre como el mío, Claro, claro. todo bueno, estaba confabulado Está todo predestinado. sí, 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 sí. Y bueno, ¿Cuáles fueron las palabras de Baudilio, si recuerdas, después al abrazarte y celebrar ese no ron? carajito, lo logramos. Mira, Abrazado lo dice se me yo, eriza la piel. y llorando en ese momento porque pasa a ser la historia del único catcher en recibir a padre e hijo en esa hazaña. Claro. Y culminar, porque en ese año él se estaba retirando también Ujú. y, y terminar en esa forma, bueno, fue grandioso para todos. Yo recuerdo que el juego empezó temprano, los sábados empezaban a las 5:30 y la celebración fue tan larga que yo salí del estadio a las 3 de la mañana. Bueno, digno de una final, Sí, sí, evidentemente, sí, sí, no, no, digno de salga, y bueno, y más con ese cierre, pues. sí, por supuesto. Ahora, tuviste la oportunidad de representar, pues, tanto a Leones como a Venezuela, Urbano, en varias series del Caribe. De hecho, en tu Instagram vi un post que defendiste los colores de Águilas del Zulia. De hecho, sales en una foto con Fernando Valenzuela. ¿Qué recuerdo tienes de las series del Caribe con Leones o con algún otro equipo que te haya marcado en tu trayectoria? Pues? Bueno, es que cuando ibas a la Serie del Caribe, para mí era un juego importante porque ibas a representar a tu país Claro. y dar lo mejor de ti para poder sobresalir en ese momento. Siempre me tocó, o casualidades de la vida, siempre me tocaba picharle a México y siempre tuve muy buenos juegos cuando lancé al equipo mexicano. Representar a tu país con la divisa del Caracas, con los tiburones también fui a una serie del Caribe, con las águilas del Zulia fui 2 veces. Uh -huh. Magallanes, cuando fue en Puerto La Cruz también ¿Qué fuimos. se sintió vestir la camiseta del Magallanes? Yo creo que mi mamá se alegraría de haberme visto uniformado allá. Pero como digo, el respeto al uniforme, a la organización que tú estás representando y en ese momento eran Venezuela en ese momento, pues, y uno Claro. con el honor y siempre de hacer lo mejor y de dar lo mejor de ti para poder hacer las cosas bien y que pueda salir airoso. Pasan los años en Venezuela, obviamente en el año 1991 Urbano, abres fronteras y vas hacia Taiwán, al béisbol taiwanés. Incluso, bueno, me atrevo a decir que te llevaste contigo, no en esa misma temporada, pero los años
que incursionaste con, si mal no recuerdo, los Tigres de Mercurio, algo así eran. Los Mercury Tigers, Los exactamente. Mercury Tigers, te llevaste a Cristóbal Colón, Emerson Soto, el mismo Eddie Zambrano. Ajá. Incluso tuviste 2 temporadas con más de 100 ponches. Melvin ¿Cómo Mora también. fue? Melvin Mora también. Ah, bueno, hace poco lo tuvimos aquí en el live. El viernes pasado el chino estuvo conversando con él junto con Mari. ¿Cómo fue esa experiencia de ir a continente asiático, hacia el oriente del mundo y, bueno, mostrar tu gallardía y tu talento? Bueno, una experiencia increíble porque es totalmente un béisbol diferente a lo que uno está acostumbrado a jugar. Claro, Allá yo vi cosas que en el noveno inning, ganando por 2 carreras, se me envasa el primero, tocan la pelota para mover al corredor a segunda. Dice, no, porque es más fácil que anote de segunda que de primera. Entonces, bueno, cosas que dice, bueno, eso no va, porque si estás claro, perdiendo, ¿cómo vas a regalar un out para avanzar un corredor? Y todavía tienes 2 carreras de ventaja. claro, claro, Pero claro, la claro. verdad que fue muy bueno, una experiencia muy bonita. La gente le gusta siempre los estadios llenos. Lo que sí me causó gracia es que es dividido. Si jugábamos contra los Elefantes, que era el equipo más famoso de allá de Taiwán, Ujú. ellos usaban un uniforme amarillo. La mitad del center fielder hasta detrás del home, por el lado de tercera, era los fanáticos solamente de ese equipo, y del Ok. lado era el azul. Yo digo, Algo así como el Estadio Quisqueya de Leones del Escogido y Tigre del Licey. correcto, correcto. Ok, Pero ahí no es que se mezclaban como en Venezuela, claro, claro. que ahí exactamente, pero cosas que uno va aprendiendo y va viendo de la cultura de otro país, pero en verdad que fue una experiencia muy buena. Tanto así que jugué 4 años, como te dije, ahí Sí. estuvo Dilson Torres, también me lo llevé, José Centeno, Omar Bencomo. Omar Bencomo estuvo en un par de temporadas contigo. Sí, yo estuve buscando los rosters y sí, varios venezolanos, un nutrido grupo de venezolanos por allá. Hablas de esa cultura allá en Taiwán, que obviamente son populares por las comidas exóticas y esos gustos. ¿Qué fue lo más extraño que llegaste a comer en ese No, paso por el béisbol a taiwanés? ver, no, pero a ver sí, había muchas cosas, ancas de rana, las ranas vivas, como que te las agarraban, te las mataban y te las metían en una bolsita. En una fue que estamos comiendo y me dice, esto es pollo. Le digo, "Ay, está muy blanco para hacer el pollo". No, no, cómelo, ¿eh? Comí pollo. Y cuando dice, no, tú sabes que eso es perro. Ya vengo, me fui para el baño. Pero después dije, no, no, nada, más nada. Y con el tema de la familia, o sea, con tu esposa. No, ahí estaba, ahí era solo, el viaje era, o sea, eran Ok, casi a ok. 10 meses por allá. Ahí aprendí a cocinar, que cuando quería pollo, iba y comprarlo, lo veía vivo, ese quiero que me lo maten, y me lo mataban, me lo despellejaban y me lo daban, y así me lo Claro, llevaban. claro, Pero el claro, resto claro. comíamos en restaurantes americanos. Claro. A lo Si mejor no, no, había que tener seguridad de lo que estabas comiendo, porque sí, y había un obviamente. restaurante que me gustaba mucho, que era comida japonesa, pero te la cocinaban enfrente, que era la paila ahí enfrente de. Ok, Y ok. ahí muchos Ya. vegetales, con camarones, porque el pollo, ahí no pedía pollo, pescado sabía, y pescado, camarones y pescado era lo que comía ahí. Pero de resto, ahí nos acostumbramos a comer muchos vegetales. Fíjate que terminas tu carrera pues con Leones en esa temporada 97-98, 16 temporadas, 52 victorias, 36 derrotas, 329 de efectividad, y en el año 2009 eres exaltado al Salón de la Fama del béisbol venezolano, junto a Aurelio Monteagudo, Regino Otero, el Mono Zuluaga, Luis Tián, Chucho Ramos, Carlos Tobar Bracho y Osvaldo Olivares, el Gago. El gago. ¿Qué significó para ti esa exaltación, estar ahí en el pabellón de la fama de la pelota profesional? Bueno, primero es un honor, porque el haber hecho la carrera, haber puesto los números para llegar al Salón de la Fama, como todo, después de llegar a la cúspide, es ser exaltado. Y bueno, fue una noticia
muy agradable. Y esa noticia me la dio Mari Montes. Me llamó, me dijo, Urbanito, te acaban de exaltar al Salón de la Fama. Saliendito ella de las votaciones ahí en Valencia En Valencia, en ese claro. momento. Pero bueno, en verdad que es un honor pertenecer a esa camada Totalmente. que ha entrado ahí y con los que me tocó. Bueno, Regin Otero fue manager de mi papá. Uh-huh. Y, Uh-huh. y bueno, qué honor. Monteagudo fue uno de mis pitching coach con la organización de los Angelinos de California mi primer año. Ok. El Gago, que uno de los bateadores más consistentes en el béisbol también, en esa Definitivamente. contra Magallanes cuando jugaba con los Tigres también. Y Carlos Tobar Bracho, bueno, una eminencia. Mi respeto a la familia de Don Carlos. Y bueno, orgulloso. La verdad que orgulloso con el grupo que entré para estar ahí. Y bueno, y me siento honrado en pertenecer a ese grupo que cada día va creciendo. Urbano, tuviste la oportunidad de tener varios managers en tu carrera. De hecho, por ahí preguntaba uno de los seguidores. Para ti, ¿quién fue el manager que más marcó en la carrera de Urbano Lugo? Mira, yo creo que para mí Phil Regan. Phil Regan porque duró más años con el Caracas. Hubo otro Ok. que un año, 2 años, pero Phil Regan para mí ha sido como persona, como manager, respeto, admiración, lo que ha hecho, lo que hizo, no solamente con los Leones del Caracas, sino con todas las organizaciones que trabajó allá en Venezuela. Es un señor muy admirable que aprende mucho de él, de los años que él estuvo lanzando. Y con Phil, él me iba a preguntar a mí qué quería hacer yo Uh-huh. con el bateador, si era con ese bateador o con el que o con el que estaba prevenido. Él me pedía, Ok. él me decía, yo te pido a ti, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Yo no te puedo decir a ti porque tú lo tienes todo. Y cada vez que yo veo a Phil Regan o Phil Regan estaba en una organización, dice, ojalá yo hubiese tenido 5 Urbano Lugo en mis rotaciones porque el que pedía la pelota era él siempre. Qué placer Sí, que un no, manager con la trayectoria de Phil Regan te diga esas palabras. Ahora, de receptor, tuviste a Baudilio Díaz, tuviste a Carlos Hernández. ¿Quién de tantos receptores que le recibieron Urbano Lugo sentiste tener una mejor comunicación? Evidentemente, quitando el no-hit run. bueno, fíjate, también tuvo Wickelman. A pesar de todo, con el que me llevaba bien quechando era con Henry Contreras. Ok. Jugó con el Magallanes y muchos años con el Caracas también. Eh, ya nos conocíamos, algunas veces ni señas nos pedíamos, porque Uh-huh. con ese tenemos una conexión muy buena y de atrás es muy buen cacho, muy buen receptor llevando los juegos, tenía una visión excelente. Carlos estaba novatico todavía en pleno ascenso, después estaba Wickelman González, pero con el que más tuve ahí fue con Henry Contreras. Ok. Ya, bueno, termina la etapa de Urbano Lugo como pelotero profesional. ¿En algún momento pensaste ser coach, digamos, seguir vinculado al béisbol desde ese punto o incluso hasta ser manager? De hecho, preguntaron más temprano que si te invitan a volver a ser parte de Leones del Caracas en su staff, aprovechando que está la noticia por ahí rondando de que Bo Abreu quiere comprar el equipo. Con los Ocelas, ¿verdad? Que es Bueno, una ya son organización. dos, porque Roger Cedeño, que lo tuvimos el lunes, ya dio el sí. Ale González en un live también lo dijo también. La lista es larga en la organización del Caracas. Si se llega a concretar, vamos a tocar madera y que Abreu o otras personas que quieran comprar el equipo sientan el amor y la pasión, así como nosotros los peloteros en nuestra época lo sintieron. El respeto a la fanaticada, que es el que apoya, que es el que paga para ir a ver y brindar un buen espectáculo también. Yo creo que se merecen una divisa bien reestructurada, tanto un gerente general, empezando por ahí, buenos técnicos, y como te digo, el técnico, la lista es larga, que Claro. va a tener que rotarlos anualmente. Pero sin duda, en verdad que sería un honor volver a regresar a la organización de Leones del Caracas y bueno, nada, ahí estamos.
Estamos en la lista, nos apuntamos también. Hablas de esa pasión y ese compromiso, ¿no? Te pregunto, Urbano, con toda esta camada de peloteros, Ronald Acuña, Gleyber Torres, los lanzadores, sobre todo, Germán Márquez, Jesús Luzardo, cuál sería tu consejo para estos muchachos que están emergiendo y que se están ganando, bueno, ya en el caso de Acuña es clase aparte, pero que se están ganando un nombre, tanto en las grandes ligas como en el béisbol profesional, aún así que no hayan jugado todavía su primer juego allá en Venezuela? Y bueno, yo creo que la humildad va por delante. Trabajar fuerte porque, fíjate, ahí te dice, Ronald se lo ha ganado a fuerza de batazos, Gleyber, que han ido creciendo, se han ido desarrollando. Nunca perder la humildad. Yo creo que tener mucha disciplina en este negocio y trabajar fuerte todos los días. Por eso yo siempre nombro cuando hablo de Antonio Arma. Antonio Arma era una persona que llegaba a las 12 del mediodía al estadio y Antonio ya estaba consagrado en grandes ligas y tú decías, Claro, pero caramba, si este señor está aquí, claro. además tratábamos de imitar. Entonces, cuando aprendimos de eso, después entró Huguet, después vino Jesús Hernández, Beto Méndez, eh, Jorge Bueno, Moreno, estaba Miguel Cairo también en ese Jorge equipo. Miguel, exacto, para de contar, o sea, mucha gente. Y lo que tú aprendiste y lo llevaste al terreno, los mismos muchachos que entraron después de ti también siguieron este, esa misma filosofía del equipo, de estar temprano, de estar pendiente, de observar el juego. Son 3 horas que le vas a dedicar a un juego y en 3 horas tú puedes aprender. Yo tenía siempre en esa época los pitchers abridores llevábamos la tabla como la tabla de ustedes del box score que lo hacen Ujú, los anotadores. ujú. Y de ahí aprendí mucho, porque yo digo, bueno, si falló con este picheo, entonces me grababa las cosas con el que falló el bateador. Con el único, Claro. con el único pelotero que yo no le repetía picheo era Edgardo Alfonso. Yo tiraba recta, curva, tenedor, cambio y después aprendí a tirar naquebol. Todos los Ok. picheos los tiraba a Edgardo para no repetirle, porque si lo hacía lucir mal con un picheo, quería sorprender con ese mismo picheo, vámonos, para allá, para atrás, para la grada. Por aquí preguntan, Urbano, si te gustaría participar ser parte, pues prácticamente, del cuerpo técnico de Venezuela en el Clásico Mundial, si te invitan. Claro, totalmente. O sea, es que ponerte la camiseta que diga Venezuela, representar a tu país, es un honor grande. Representar a tu país que diga Venezuela. Por supuesto que sí. Por ahí, bueno, ya para ir finalizando, te voy a hacer las mismas preguntas que le hice a Roger antes de cerrar el live. Obviamente, aceptarías tu invitación, claro está, como técnico pues, en la selección nacional. ¿Cuál sería tu line-up? Y además, tú, hombre de picheo, figura, ídolo de generaciones, ¿cuál sería tu rotación para el Clásico Mundial? Y tu mejor line-up histórico, defensivo, ofensivo, como quieras verlo, de Leones del Caracas. De Leones del Caracas. Sí. Vamos, me puedes responder cualquiera en orden. O sea, si quieres primero la del clásico o Leones del Caracas. Clásico, mira, Acuña, Gleyber, eh, Miguel Cabrera, Uh -huh. Altuve, segunda base, te lo pongo a catcher Salvador Pérez, primera Miguel, segunda Uh -huh. Altuve. Uh -huh. Sobre todo estaría entre Gleyber y mi paisano Freddy Galvis. Freddy Galvis. El, Tercera, Eugenio Suárez. ok. En los jardines, bueno, Acuña es uno Acuña. de ellos. Yo colocaría a Carlos González. Ok. Y ¿quién se me escapa por ahí? Otro ahí de los De todas las preguntas, el left field, el jardín izquierdo, es como que siempre
la que más dudas genera, porque está Es, David Peralta, está el mismo Eduardo Escobar que puede defender los jardines, está Abisail García, etcétera, etcétera. ah, sí, podría ser Avisaí. Ahí está ese grupito con Escobar. Se pueden hacer varios linos, Sí, sí, definitivamente. se pueden hacer. Y en el caso del Caracas. Del Caracas, empezamos. Catcher, bueno, vamos a ponerte a Baudilio. Tenés a Primero, Baudilio de Cacha. Primera Andrés. base. Andrés. Ok. Segunda base, vamos para tercera primero y después voy para segunda. Ok. Alfaro en tercera, Alzaro en la tercera almohadilla. Vizquera en el short, Uh-huh. Cedeño en el center, Antonio Armas en el right fielder, el Guti en Ok. el left, ¿Y segunda base? segunda base. Entre el, Mira, estuvo César Tovar, estuvo el Chino Cáceres, estuvo Miguel Cairo, de los que recuerdo, ¿no? Evidentemente, sí, claro, mucho más atrás. estaría entre el Chino y Miguel Cairo. Ok. Ok. ¿Y abridor? Urbano Lugo. Lo pensaría. Ok. Estaría Ubaldo Heredia, Diego Seguí, Peñalver, Omar Dal y mi persona. Bueno, equipazo. Un equipazo, equipazo. Eh, Ya para terminar, Urbano, bueno, obviamente un consejo para esos muchachos que siguen, pues, lo siguen a ustedes, su memoria, su gesta, que, bueno, busquen en estos momentos tan difíciles lograr esa meta que es llegar a las grandes ligas y sobre todo en un tiempo bueno, ya no hay tantas academias en Venezuela, de hecho creo que quedan dos si mal no recuerdo, pero desde tu persona, obviamente Salón de la Fama del Béisbol Venezolano, gran lanzador de Leones del Caracas, mejor persona aún, y bueno, todo tuyo para despedir este live y mantenernos en contacto. sí, bueno, mira, yo creo que esto es tener mucha disciplina, constancia, dedicación, ser humilde, trabajar fuerte, dedicarse 100% a lo que es este negocio. Este es un trabajo que recibes mucha gratitud. Cuando estás en lo máximo, acordarte de dónde vienes, de ayudar a la gente que de una u otra forma te apoyaron en tu crecimiento o en tu desarrollo, soñar en grande, eh, nunca desvanecer y, bueno, y ser constante en todo. Entonces, es Así importante. es. Y aprovechar mira, aquí hay una persona a quien quiero mucho, que lo siento como un hijo de la chiquita de la casa. Javier Bracamonte. Ok. Javier, bueno, una historia muy larga de cómo llegó aquí a la Grande Liga con el trabajo. Una persona que admiro, respeto mucho aquí, bueno, en Houston. Uh-huh. ¿Saben quién es Altuve? Perdón, Bracamonte y no Altuve. Lo quieren Sí, demasiado. sí, sí, La sí, verdad que Altuve es una definitivamente. institución, es el que nos ha apoyado aquí en Houston desde que llegamos, agradecido eternamente por todo el cariño, el respeto y bueno, la confianza que nos ha dado. Y bueno, la que apareció ahorita es la más pequeña mía de los años que tiene. Bueno, Y la te- familia que está viendo a través del live esto, bueno, aprovechar de no, saludar. claro que sí, Urbano. De verdad que para nosotros es un honor tenerte y bueno, y tenerlos a todos, porque tuvimos a Roger Cedeño, Melvin Mora, la semana que viene vamos a hablar con Felipe Lira y otros grandes personajes de la pelota venezolana, Cuando porque haga, siempre es bueno. cuando haga con Felipe, pregúntale su primer año a Felipe, Uh-huh. que cuando estábamos con los Tigres de Detroit, yo estaba en ese momento, invitado a Grandes Ligas y había huelga, pero hice Okay. los entrenamientos en Ligas Menores, lo llevo a comprar un radio y él me dice, cuando va a pagar, son $45 más taxi. Ajá. Y él se me queda viendo, más taxi, pero si, ¿cuál taxi? Si yo me vine contigo, ¿por qué me están cobrando el taxi? Dile eso.
Tranquilo que vamos a tenerlo aquí el próximo jueves, si Dios quiere. Pero bueno, en principio, muchísimas gracias por tu tiempo, Urbano. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Amén. Y bueno, vamos a seguir en contacto con todo esto, pues, de la pandemia. Y bueno, espero pronto visitarlos allá en Houston, en la Bueno, ciudad sideral. a mi hermano también Héctor que se conectó y bueno, todas las personas que de una u otra forma estuvieron aquí en el live, agradecerles por el apoyo desde, bueno, desde mi comienzo, desde mi carrera hasta mi retiro y después de eso, bueno, también han sido, verdad que muy querido y me siento bendecido por toda esta gente que de una u otra forma siempre me ha seguido y agradecido a ti por darme la oportunidad. Se está conectando mi comadre Eduvige de Polidor. Sí. Y bueno, un abrazo, un beso también para No, claro que sí. Bueno, tú te has ganado todo eso y mucho más. El respeto por ser un gran profesional, gran persona. Y bueno, obviamente, miembro de los Leones del Caracas, como tú lo dices, que es un gran honor o fue un gran honor para ti. Y ya lo vemos aquí mismo en persona. Así es. Urbano, se te quiere un mundo. Muchas bendiciones a tu esposa, a tus chamas. Cuídense mucho en esta pandemia y no inventen. Amén. Igualmente para ti, para los tuyos. Y bueno, nada, agradecido. Y bueno, esperemos que se repita también bien sabroso. Tuvo la entrevista y gracias por estos momentos también que hacen falta para recordar, como dicen, recordar es vivir. Así es, Urbano. Buenas noches. Buenas Que noches. descanse. Cuídate.